Todas pueden ser de nosotros. Pero eso sería como robar. Un actor se sienta frente a la muerte. La muerte le sonríe, le sirve una copa de vino y le hace una promesa. Puede curar a un solo enfermo por cada vez que él la invoque, ni uno más. El actor se llama Ignacio López Tarso, y esa escena que acaba de imaginar no es ficción del todo. La rodó en 1960, pero lo que muy pocos han contado, lo que casi nadie se ha atrevido a conectar en todos estos años, es que esa película terminó siendo mucho más que una película. Terminó siendo un espejo, y ese espejo, casi 60 años después, le devolvió exactamente lo que él le había preguntado en la pantalla. Porque aquí está el problema que vamos a resolver hoy, el hilo que nadie ha atado hasta el final. Ignacio López Tarso interpretó al hombre que se atrevió a negociar con la muerte cara a cara, a pedirle tiempo, a suplicarle por unos años más de vida para él y los suyos. Y en la vida real, ese mismo hombre soñó, habló y hasta bromeó en más de una entrevista con llegar a los 100 años. No lo consiguió, se quedó a las puertas. ¿Casualidad? ¿Ironía del destino? ¿O hay algo más profundo en la forma en que un actor que pasa media vida interpretando la muerte termina, sin saberlo, ensayando la suya propia? En los próximos minutos vamos a desenterrar esa historia completa, desde el origen de aquel papel que lo marcó para siempre, hasta sus últimas palabras públicas sobre el tiempo que le quedaba. Y al final, vas a entender por qué esta historia no es solo la de un actor que murió, es la historia de un hombre que, sin buscarlo, escribió el final de su propia vida 30 años antes de vivirlo. Quédate, porque lo que viene después te va a dejar pensando en la diferencia entre actuar la muerte y mirarla de frente. No te vayas, porque hacia el final de este video vamos a leer, palabra por palabra, lo que Ignacio dijo sobre morir cuando todavía le sobraban décadas de vida por delante, y vas a entender que ese hombre sabía algo que la mayoría de nosotros preferimos no saber. Ignacio López Tarso nació en la Ciudad de México en enero de 1925, en un país que todavía olía a pólvora de revolución y a promesas rotas. No nació en una familia de artistas ni de gente con dinero. Nació en un hogar donde el trabajo era ley y el teatro era, como mucho, un lujo de domingo. De joven estudió para ser contador. Sí, contador. El hombre que terminaría siendo el actor más grande del teatro mexicano del siglo XX pasó sus primeros años de adulto sumando números en una oficina, sin la menor sospecha de que su destino lo esperaba en otro lado completamente distinto. Pero algo en él no encajaba con esa vida ordenada de columnas y balances, y ese algo empezó a manifestarse en pequeños actos de rebeldía silenciosa. Se colaba en funciones de teatro que no podía pagar, memorizaba parlamentos de obras que ni siquiera había visto completas y empezó, casi en secreto, a tomar clases de actuación. Aquí está el primer pequeño misterio de esta historia. ¿Qué fue exactamente lo que empujó a un joven contador de familia humilde a arriesgarlo todo por un oficio que en el México de los años 40 apenas daba para comer? La respuesta que él mismo dio, en distintas entrevistas a lo largo de su vida, siempre giraba alrededor de una misma idea. Sentía que el teatro era el único lugar donde un hombre podía vivir varias vidas dentro de una sola. Podía ser rey, mendigo, asesino, santo, y regresar a su butaca de contador al día siguiente sin haber perdido nada. Lo que él no sabía entonces era que una de esas vidas prestadas, una sola, iba a perseguirlo hasta el final de sus días. Y eso no es lo más impactante de esta historia. En unos minutos vas a descubrir cómo fue exactamente el día en que le ofrecieron el papel que cambiaría su relación con la muerte para siempre, y por qué estuvo a punto de rechazarlo. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Aquí no contamos la vida de los grandes artistas como una lista de fechas y películas. Contamos las conexiones ocultas, los hilos invisibles que unen lo que un actor interpreta en la pantalla con lo que termina viviendo en carne propia. Y esta historia de Ignacio López Tarso es, probablemente, uno de los ejemplos más asombrosos que vas a encontrar en todo Internet sobre ese fenómeno. Suscríbete, porque en las próximas semanas vamos a seguir destapando historias como esta,
historias que otros canales no se atreven a contar con esta profundidad. Para 1960, Ignacio ya era un actor respetado, sobre todo en el teatro, ese templo que él consideraba su verdadero hogar. Pero el cine mexicano vivía uno de sus momentos más fértiles, y un director llamado Roberto Gabaldón preparaba una película basada en un cuento breve pero devastador escrito por Beat Raven. La historia era sencilla en apariencia. Un campesino hambriento llamado Macario, harto de repartir su comida entre una familia numerosa y de morir de hambre, él mismo trabajando la tierra de otros, hace un solo deseo en su vida. Quiere comer un guajolote entero, él solo, sin compartirlo con nadie. Su esposa, conmovida y desesperada, roba uno para dárselo. Y justo cuando Macario se dispone a comer en soledad, en el bosque, escondido de todos, se le aparecen 3 visitantes, uno detrás de otro. El diablo, Dios y finalmente la muerte. Solo con la muerte comparte Macario su comida. Y ella, agradecida, le hace un regalo que ningún hombre debería recibir jamás. Le entrega un frasco de agua milagrosa y le dice que con ella podrá curar enfermos, que la use con sabiduría, porque cada vez que la use, ella estará presente, invisible para los demás mientras se posa a los pies del enfermo. Si se coloca a los pies, el enfermo vivirá. Si se coloca a la cabecera, el enfermo morirá, sin excepción, sin negociación posible. Macario, de la noche a la mañana, se convierte en el médico milagroso de todo el pueblo. Y ahí, exactamente ahí, empieza el verdadero drama de la película. ¿Qué hace un hombre común cuando de pronto tiene el poder de decidir, aunque sea a medias, quién vive y quién muere? Ignacio López Tarso dio vida a ese Macario con una intensidad que todavía hoy, más de 60 años después, sigue estudiándose en escuelas de cine de medio mundo. La película fue la primera producción mexicana en competir formalmente por un Oscar a Mejor Película Extranjera. No lo ganó, pero puso a México en el mapa del cine serio, del cine que se atrevía a hablar de la muerte sin disfrazarla de melodrama ni de comedia negra. Y puso a Ignacio, de 35 años, frente a un personaje que lo iba a acompañar el resto de su vida, lo quisiera o no. Pero aquí viene la parte que casi nadie cuenta. La parte que se pierde entre los datos de ficha técnica y los premios. En distintas entrevistas a lo largo de las siguientes décadas, Ignacio confesó que interpretar a Macario lo cambió de una forma que no esperaba. No fue solo un papel más en su carrera. Fue, según sus propias palabras en distintas charlas y programas culturales, una especie de ensayo obligado sobre el tiempo, sobre la muerte, sobre lo que significa que alguien o algo decida cuándo se acaba todo. Un actor que interpreta a un hombre enfrentado cara a cara con la muerte, que le sirve de comer, que negocia con ella, que termina descubriendo que ni siquiera el poder de curar puede escapar de las reglas que ella misma impone. Sale de ese rodaje distinto a como entró, y él lo sabía. Lo dijo, con esa voz grave que se volvió su marca registrada, en más de una ocasión, que después de Macario ya no podía pensar en la muerte como algo lejano y abstracto. La había mirado a los ojos, aunque fuera a través de una cámara. Pero eso no es todo. Lo que descubrirás en unos minutos es todavía más impactante. Ignacio no solo habló de la muerte en entrevistas de cine. Habló de ella en un contexto muy distinto, uno mucho más personal, uno que casi ningún otro canal ha mostrado, y que cambia por completo la forma de ver esta historia. Los años siguientes, a Macario convirtieron a Ignacio López Tarso en una leyenda viva. Hizo Pedro Páramo, otra historia mexicana profundamente marcada por la muerte y los fantasmas, basada en la novela de Juan Rulfo. Hizo teatro, muchísimo teatro, llevando obras clásicas y contemporáneas a escenarios de todo el país durante décadas, sin dejar nunca ese oficio que consideraba superior al cine. Se convirtió en una de esas figuras que trascienden generaciones. Lo vieron sus padres, lo vieron ustedes de jóvenes, y probablemente lo siguieron viendo sus hijos en telenovelas y programas especiales durante los años 2000. Pero mientras la fama crecía, un patrón curioso se repetía en las entrevistas que le hacían década tras década. Cada cierto tiempo, algún periodista le preguntaba, casi como un ritual, si pensaba en la muerte.
Y cada cierto tiempo, Ignacio respondía con una calma que desconcertaba a quien lo escuchaba, una calma que solo tiene sentido si entendemos que él ya había hecho las paces con ese tema 30, 40, 50 años antes, en un rodaje en blanco y negro donde interpretó a un campesino que aprendió, a la fuerza, que ni siquiera la muerte puede romper sus propias reglas. En más de una charla pública, Ignacio compartió una reflexión que se volvió casi su sello personal. Decía que no le temía a morir, sino a dejar de ser útil, a dejar de tener algo que ofrecer a los demás. Y ahí está el segundo gran misterio de esta historia, el que conecta directamente con el final que estamos construyendo. Un hombre que interpretó a alguien que recibió el poder de curar, de ser útil hasta el límite absurdo de decidir vida o muerte, terminó construyendo su propia filosofía personal alrededor de esa misma idea. Ser útil, no quedarse quieto, trabajar hasta el final. Y así lo hizo, literalmente hasta edades que sorprendieron a todos los que lo rodeaban. Siguió actuando, siguió subiéndose a los escenarios, siguió dando entrevistas lúcidas y afiladas cuando ya llevaba casi un siglo completo sobre esta tierra. Justo cuando crees que ya lo sabes todo sobre esta historia, ocurre algo que nadie esperaba, algo que convierte todo lo anterior en una especie de profecía cumplida. En sus últimos años, cuando ya rondaba los 90, a Ignacio le preguntaban con más frecuencia sobre una meta muy concreta: llegar a los 100 años. Y él, lejos de esquivar el tema, hablaba de esa meta con una mezcla de humor y de honestidad brutal que solo un hombre que ya se había asomado a la muerte en la ficción podía permitirse. Bromeaba diciendo que quería un festejo grande, con teatro incluido, con la gente que lo había acompañado toda la vida. Hablaba de sus 100 años casi como si fueran otro papel más que quería interpretar, otro reto que le quedaba pendiente en esa larguísima carrera que había construido desde aquella oficina de contador en la que nunca terminó de encajar. Ignacio López Tarso murió en junio del año 2023, a los 98 años. No llegó a los 100. Se quedó a 2 años, a un puñado de meses, de esa meta que había repetido en tantas entrevistas, de ese festejo que soñaba con celebrar rodeado de teatro y de la gente que lo quería. Y aquí es donde la historia deja de ser solo la biografía de un gran actor y se convierte en algo mucho más inquietante, mucho más humano. El hombre que interpretó a alguien que negoció con la muerte, que le sirvió de comer, que recibió de sus manos el poder de decidir sobre la vida ajena, terminó su propia vida exactamente como termina la película que lo hizo inmortal, sin trampas, sin negociación posible, con la muerte cumpliendo, al final, sus propias reglas, las mismas que él mismo había interpretado 63 años antes frente a una cámara en blanco y negro, porque así termina Macario, para quien no haya visto la película. El campesino, embriagado por el poder de curar, comete un error fatal. Intenta salvar a su propio hijo colocando el frasco de agua milagrosa en el lugar equivocado, desafiando a la muerte cara a cara, suplicándole, negociando con ella como si las reglas pudieran romperse por amor, por desesperación, por ser un buen padre. Y la muerte, con una ternura helada que solo el cine mexicano de esa época sabía filmar, le recuerda a Macario que no hay negociación posible, que las reglas son las reglas, que ni siquiera el poder de curar cambia el hecho final. Todos, tarde o temprano, sin excepción, cumplimos nuestro tiempo exacto. Ignacio interpretó esa escena en 1960 sin saber, sin poder saber, que estaba ensayando su propio final 6 décadas antes de vivirlo. Quiso llegar a los 100 años, lo dijo con humor, lo repitió en entrevistas, probablemente lo creyó posible durante mucho tiempo. Y sin embargo, como Macario, se quedó a las puertas de la meta que se había propuesto. No hubo negociación posible. No hubo frasco milagroso que alcanzara para él mismo. La ironía es tan perfecta que cuesta creer que no fuera guionizada por alguien, pero no lo fue. Fue, simplemente, la vida imitando, con una precisión escalofriante, al arte que él mismo había construido con sus propias manos, con su propia voz, con esa mirada profunda que tantas generaciones recordamos. Lo que hace esta historia todavía más conmovedora es que Ignacio, hasta sus últimos días,
Nunca dejó de trabajar, nunca dejó de aparecer en público, nunca dejó esa filosofía de ser útil hasta el final que había construido, quizás sin darse cuenta del todo, a partir de aquel personaje que le cambió la vida. Su hijo, Juan Ignacio Aranda, también actor, ha compartido en distintas entrevistas recientes lo mucho que su padre insistía en seguir presente, en seguir aportando, en no quedarse quieto esperando lo inevitable. Y hoy, ya sin él, su nombre sigue siendo sinónimo de excelencia en el teatro mexicano. Existe incluso un reconocimiento que ahora lleva su nombre, entregado a actores que continúan su legado, una forma de mantenerlo presente en cada nueva generación de artistas que sube a un escenario. Así que si nos preguntamos, al final de todo este recorrido, si Ignacio López Tarso sabía que se acercaba a su final, la respuesta honesta es que probablemente no lo sabía con certeza, como ninguno de nosotros lo sabe nunca. Pero sí sabía, desde 1960, exactamente cómo se sentía mirar a la muerte de frente, servirle de comer, escuchar sus condiciones y aceptar, al final, que no hay trampa posible, que no hay frasco milagroso que alcance para escapar de las reglas del tiempo. Interpretó esa lección durante meses de rodaje y la vivió en carne propia 63 años después, quedándose a las puertas exactas del sueño que había repetido con tanto cariño en cada entrevista de sus últimos años. Esta es la verdadera dimensión de un actor como Ignacio López Tarso. No solo interpretó papeles, los habitó de una forma tan profunda que terminaron habitándolo a él también. Y quizás esa sea, después de todo, la lección más valiosa que nos deja esta historia. Que el arte que hacemos, las historias que elegimos contar, terminan dejando una marca en nosotros que va mucho más allá del escenario o de la pantalla. Que interpretar a la muerte, mirarla de frente aunque sea en ficción, quizás nos prepara, de una forma que no podemos explicar del todo, para el día en que dejemos de negociar y simplemente aceptemos que las reglas, al final, siempre ganan. Si esta historia te ha dejado pensando, si sentiste ese escalofrío cuando conectamos la ficción de 1960 con la realidad de 2023, imagina la cantidad de historias parecidas que existen entre los grandes actores y actrices que marcaron nuestras vidas. Historias que casi nadie se ha atrevido a contar con esta profundidad. Este canal existe exactamente para eso, para encontrar esos hilos invisibles entre lo que los artistas interpretaron y lo que finalmente vivieron, para contarte lo que otros canales prefieren pasar por alto. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas la próxima historia, porque te aseguro que vamos a seguir encontrando conexiones tan asombrosas como la de Ignacio López Tarso y su Macario inmortal.